Hola a todas y todos, esperemos que estén cumpliendo y realizando todas las actividades de este diplomado y que también las actividades les estén siendo muy útiles para su tarea en la defensa y protección de los derechos humanos. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el análisis del problema a partir del árbol de problemas. Pero bueno, quisiera compartirles primero que recapitulemos un poco. Quizá algunos de ustedes ya han elaborado anteriormente alguna propuesta de política pública y se han enfrentado con que es necesario definir el problema. Y ya vimos que hay dos formas de definir el problema, uno que es una vertiente política y otro que es una vertiente técnica. Pero un problema tiene que ser no parte de lo que yo pienso que es un problema, sino parte de lo que la población, la sociedad civil o ciertos actores o ciertas personas que están en el ámbito público deciden que es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado y hace 2 años existe en la escena pública el problema del derecho a decidir de las mujeres, el problema de la interrupción legal del embarazo. Es un grupo reducido de personas que están allá, mujeres, que están promoviéndolo, por supuesto, y la gran mayoría de mexicanos y mexicanas, por ejemplo, son personas católicas que han vivido, digamos, con un sesgo ideológico y por lo tanto, cada vez que hay una consulta, votan en contra, ¿sí? Votan en contra de este tipo de iniciativas. Y bueno, lo que nosotros queremos decirles es que eso es en la dimensión política. Entonces, allí hay un problema de tipo público. Permítanme. Y de tipo público que está en la escena pública. Habría que ver cuál es el problema técnico, que es la segunda parte. Recordemos que un problema técnico, para definirlo, bueno, primero que sea un problema público, es decir, que un grupo de personas esté sufriendo una situación negativa o esté padeciendo una situación que le afecta en su calidad de vida y sobre todo que ese problema lo lleva en escenarios públicos, eso es un problema público. Pero para definirlo de manera técnica, es necesario que un problema tenga los siguientes elementos, que tenga una dimensión, es decir, un número, un porcentaje, una comparación, sí que por eso es necesario ver el tema de indicadores, que bueno, ya lo veremos más adelante, pero un indicador justo es eso, es una magnitud de una situación o de algo de la sociedad, está midiendo algo. Entonces, el problema público, definido a nivel técnico, contiene una magnitud, una situación negativa, contiene una área geográfica, una temporalidad y una recurrencia o recurrencia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo digo, no sé, actualmente en el estado de Hidalgo, que hablo de la ubicación geográfica del estado de Hidalgo, los niños, niñas, bueno, existe un 20% de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en pobreza extrema. ¿Sí? Ese es un problema porque estamos hablando que el 20% de niñas, niños y adolescentes del estado de Hidalgo se encuentran en una situación de pobreza. ¿Sí? Todavía no lo realizamos hasta el momento, solo lo estamos definiendo técnicamente. Y así, sencillo, en una oración que contenga una magnitud, el 20%, que contenga los sujetos, por supuesto, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, que contenga la ubicación geográfica, que son del estado de Hidalgo, y la situación negativa, que en este caso se encuentran en pobreza. Podemos agregar todavía la recurrencia. Este 20% es en el último censo 2020 del INEGI, ¿no? Por ejemplo, o durante los últimos 5 años. Entonces, allí ya estamos colocando la temporalidad también o la recurrencia. Los elementos pueden estar ordenados, o sea, no llevan un orden, solo la oración debe contenerlos, ¿sale? Y bueno, esta forma de redactar el problema es de la que tenemos que partir para tu análisis, ¿sí? En este caso, ¿sí? El análisis
el problema, bueno, nosotros nos vamos a auxiliar de dos metodologías. Una que se llama la metodología del marco lógico y otra que se conoce como el pescado de Ishikawa. La que ustedes también se les haga más fácil, pueden utilizarla. Aún así, les vamos a proporcionar un andamio cognitivo que será útil para ir analizando estos problemas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un análisis del problema? Por lo general, cuando nosotros estamos preguntando a personas, preguntando a ciertos actores, nosotros miramos el problema desde distintos lugares e incluso vemos otros problemas que están asociados a ese problema, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que decidir cuál es el problema principal, es decir, el problema del que está partiendo todo. Y entonces, este análisis, digamos, de problemas que involucra, o más bien que contempla también el análisis de las personas afectadas, por supuesto. Por eso es importante en el módulo 4, en este caso, de nuestro diplomado, estaremos mirando cómo consultar con niñas, niños y adolescentes, porque ellos también son los sujetos que están viviendo las problemáticas y entonces necesitamos hacer un proceso de consulta. Pero ese análisis permite identificar cuáles son las raíces del problema. A veces, con que nosotros ataquemos una raíz, digamos, es como una flecha que está muy bien dirigida hacia las raíces. Y si atacamos la raíz, se viene una reacción en cadena para aminorar, disminuir o incluso resolver el problema. Déjenme decirles que en política pública no es la resolución del problema o de los problemas no es inmediata. Por supuesto, es a mediano, a largo plazo, por eso es que tenemos que ir avanzando poco a poco. Ahora, y en este caso, analizar el problema también nos permite irlo acotando y ver hasta dónde es posible atender como Estado, como gobierno, porque hay ocasiones en que la misma marco jurídico, incluso los presupuestos o en este caso el campo de acción de los municipios en este caso no permite abonar muchas estrategias para la solución del problema. En ocasiones esas estrategias le corresponden a otro orden de gobierno que puede ser el estatal o incluso el federal. Y bueno, también es que gracias a este análisis del problema, las alternativas pueden articularse mejor para que puedan impactar para solucionar el problema. Y bueno, desde luego, si hay un análisis del problema, podremos tener un mejor diagnóstico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todas y todos ustedes puedan mirar, ¿no? Analizar este problema. Y por lo general les decía, lo que la gente nos dice, lo que los niños y niñas nos dicen, lo que especialistas nos dicen, por lo general es la punta del iceberg, ¿sí? Es algo que es visible, pero que a veces para muchos y muchas personas el análisis o este análisis que se tenga que hacer no es visible. Y en muchas ocasiones la perspectiva de alguna persona se encuentra, o sea, es más profunda. Entonces, por eso es importante hacer este análisis. Y bueno, ya les comentaba que para analizarlo nos guiaremos por estas dos metodologías, la que a ustedes les sea más útil. Y bueno, además, bueno, solo utilizaremos las dos primeras, en este caso el árbol de problemas y el diagrama causa-efecto, aunque hay varias otras o varias metodologías más, por ejemplo, el análisis de contraste, ¿no? La teoría del iceberg, que bueno, sin duda es la que refleja mucho mejor la necesidad de hacer un análisis del problema. Y bueno, en ocasiones utilizamos también el diagrama de Pareto, ¿sí? ¿Qué es el diagrama de Pareto? Bueno, es un diagrama donde encontramos que el 20% de las causas generan el 80% de los efectos, ¿no? O viceversa, dependiendo de cómo nosotros estemos analizando allí el problema. El diagrama de Pareto casi no lo vamos a utilizar, aunque a veces es utilizado para identificar como las causas a las cuales nosotros tendríamos que estar atendiendo. Es decir, aquellas causas que están causando una mayor cantidad de efectos son las que tendríamos que estar generando estrategias para disminuirlas. Bueno, vamos a pasar en un primer momento a esta herramienta del árbol de problemas, que es la que ahora les hemos sugerido en esta tarea.
La herramienta se basa en la metodología del marco lógico. Como varios de ustedes saben, si han trabajado en el Estado, la metodología de marco lógico es una herramienta de la planeación estratégica que nos sirve para varias cosas, pero entre ellas nos sirve para poder planear proyectos, programas y también diseñar políticas públicas. Entonces, por eso es que esta metodología es muy amigable para el diseño de políticas públicas, porque además va hilvanando o enlazando los objetivos de política pública municipal con los objetivos de política pública estatal, con los nacionales e incluso se alinea en muchas ocasiones a los objetivos de política pública internacional. Y bueno, esta metodología, además de plantear estos objetivos alineados, define también todos los factores que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos, porque con esta metodología se construye algo que le llaman matriz de indicadores de resultados, o famosas MIR, ¿no? Que muchos de ustedes las deben conocer porque seguramente si ya planearon presupuesto, con la MIR a nivel de proyecto, pueden ustedes encontrar estos factores externos, es decir, los riesgos para que se pueda cumplir el programa que hemos diseñado. Además, como genera una serie de indicadores, podemos evaluar el avance en el cumplimiento de estos objetivos y también podemos evaluar, digamos, sus resultados y también examinar el desempeño en diferentes momentos del proyecto. Por eso es que esta metodología es muy útil. Bueno, la metodología, sin profundizar, tiene varios elementos. En este caso, hay un momento para la definición del problema, que justo estamos en este momento de esta semana definiendo el problema. Por eso ustedes ya preguntaron con un oficio a otras personas de su municipio. El oficio es una sugerencia. Ustedes también pueden hacerlo mediante alguna reunión, pueden hacerlo mediante algún grupo focal. Sí, la herramienta que ustedes decidan para problematizar, esa es a su libre criterio. Nosotros les sugeríamos esta porque en ocasiones es la más sencilla, ¿no? Y entonces la mayoría de funcionarios están obligados, digamos, a responder ante una autoridad como nuestra presidenta o nuestro presidente municipal. El segundo momento es el análisis del problema, que es ahora el ejercicio que les vamos a proponer, ¿sí? Y una vez que ya tenemos como analizado el problema, definimos el objetivo, ¿sí? O los objetivos. Con el análisis del problema utilizamos algo que se llama el árbol de problemas y van a darse cuenta que todo, hasta que lo construyamos, todo se expresa en sentido negativo. Y nosotros, una vez que ese árbol de problemas lo transformamos en un sentido positivo, se convierte en nuestro árbol de objetivos. Claro, hay que hacer allí algunos ajustes de redacción para que entonces podamos estarlo colocando en nuestra matriz de indicadores. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestro árbol de objetivos, nosotros seleccionamos cuáles son, o más bien elegimos o definimos cuáles son las mejores alternativas para el cumplimiento de esos objetivos. Y cuando hemos definido las alternativas, nosotros ya podemos plantear nuestra estructura analítica del programa, en este caso presupuestario, política pública o proyecto. Y elaboramos la matriz de indicadores de resultados, ¿no? Y eso sucede cada cierto tiempo, 3, 4 años, 5 años, y le podemos ir dando seguimiento, ¿sí? Esta es de manera general toda la metodología del marco lógico. En este caso, para este diplomado, nosotros solo prácticamente estaremos revisando la definición del problema, o sea, solo el análisis del problema y en algún sentido, digamos, la definición del objetivo. Las alternativas no vamos a plantear es decir, no vamos a descubrir el hilo negro. Eso quiero que lo sepan, porque en los municipios ya suceden programas, ya hay políticas, y lo que se trata, también como lo mandata nuestra ley general y la ley estatal sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, una de las funciones del CIPINA, del Sistema de Protección Integral, a nivel, en este caso en el orden municipal, tiene que articular política pública. Entonces las alternativas ya están allí planteadas, solo es identificar cuáles, ¿no? Y colocarlas, digamos,
para atender el problema. Y a lo mejor allí sí, valorar si esos programas, si esas acciones son suficientes o es necesaria alguna otra. Y entonces allí es donde estaríamos diseñando esa política pública. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos claros. Bueno, por otro lado, ¿sí? El análisis del problema, bueno, se le llama árbol del problema, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque se dan cuenta prácticamente en el tronco, pues se coloca el problema central, en las raíces se van analizando las causas de estos problemas y en la copa del árbol, digamos, pues, los efectos que produce ese problema. Y bueno, el árbol de problemas, como ustedes lo están mirando, es una herramienta que funciona como una analogía, ¿sí? Podemos analizar el problema central y si se dan cuenta, viendo las flechas que hay, ¿sí? Vamos analizando las causas a partir de qué es lo que está provocando este problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca este problema? Y una vez que encontramos una causa, nos preguntamos, ¿qué es lo que provoca esta causa? ¿Sí? Cosa diferente de los efectos, vamos a estar mirando, si nos centramos en el problema, vamos a ¿qué produce? O sea, ¿qué efectos produce que se tenga este problema central? ¿No? Y una vez que hacemos también este análisis, bueno, podemos llegar justo para la construcción de nuestro árbol de problemas. Y bueno, el análisis con este árbol de problemas, bueno, es una herramienta participativa. Ustedes también pueden reunirse, algunos de ustedes están en grupo en sus municipios, pero si no, reúnan a 2, 3, 4 personas y construyan este árbol de problemas. Lo ideal es que haya sesiones muy completas con integrantes de sociedad civil, con niñas, con niños, con personas funcionarias y entre todas hagan puede partir de, hagamos una lluvia de ideas, ¿no? Y se hace esa lluvia de ideas de cuáles son los principales problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo mundo te escribe en unas tarjetitas los problemas. Por eso les hemos pedido que les pregunten también con esta herramienta, con esta encuesta, que si hay posibilidad de hacerlas. Como les decimos, estas son sugerencias. Si ustedes tienen otra forma también, por supuesto, háganlas. Esta se nos hace la forma mínima para recuperarlo. Y una vez que ya han recuperado todo lo que piensan las personas que estén participando, pueden agrupar los problemas. Seguramente muchos van a coincidir en cuál es el problema. Entonces, esos problemas se van agrupando. Y ustedes dicen, bueno, la mayoría coincide en qué, y seguramente cuando la mayoría coincide en algo, ese va siendo nuestro problema principal o nuestro problema central. Sin embargo, recuerden, hay que aplicar el nivel técnico para definirlo. Una vez que nosotros apliquemos el nivel técnico para definir ese problema, puede ser que ese problema sea una causa de otro, que aunque no fue tan recurrente, ¿sí? Apareció. Pero bueno, ese ya tiene que ver con el análisis, haciéndonos estas preguntas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucede este problema? ¿Sí? Y la otra, ¿qué efectos produce este problema? Y entonces podremos irlos ubicando primero, si es un nivel de causa, y el otro si es un nivel de efecto. Si encontramos otro problema que sea más grande, y entonces se nos puede ir una segunda causa, podemos ir allí ordenándolo. ¿Sí? Bueno, la causa, ¿qué es la causa? Es el origen o motivo o razón de algo, ¿sí? De algo que suceda en este caso. Dicen allá desde un punto de vista filosófico que es un acontecimiento al que está conectado otro, de tal manera que la existencia del segundo está implicada en la existencia del primero, ¿sí? Es decir, para que suceda lo segundo necesariamente tuvo que pasar algo antes. Por ejemplo, pues obviamente si yo llego, pues bueno, alcoholizado a casa, ¿no? A casa de mis padres, por ejemplo, pues seguramente mis padres habrá alguna reacción, ¿no? O sea, entonces hay un efecto que se produce a partir de una causa, ¿sí? Una relación causal. Y bueno, casi siempre nosotros podemos encontrar causas principales de algún problema
causas secundarias y en muchas ocasiones podemos encontrar causas terciarias. En metodología del marco lógico vamos a encontrar que cuando encontremos causas secundarias, se habla de, no es suficiente, pero se habla de elementos mínimos de análisis de un problema. Entonces nos podremos quedar hasta unas causas secundarias. Y el efecto, por su parte, es el resultado de algo. Es decir, una causa es algo que origina y el efecto es lo que produce esta causa, ¿sí? Entonces, por eso el efecto está en la parte superior. Y allí tienen ustedes, digamos, este diagrama, que es el que se encuentra ya como andamio o como herramienta en la última tarea para que ustedes puedan analizar un problema de manera sencilla, ¿no? Y ahora vamos a hacer justo este ejercicio. Si se dan cuenta, nos podemos tener allí el problema central y nos preguntamos, ¿por qué sucede ese problema central? ¿No? Y encontramos 3 causas principales y luego nos preguntamos de la segunda causa principal, ¿por qué sucede esta causa principal? Y vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio sencillo. ¿Les parece? Entonces, vamos a recuperar nuestra herramienta, esta que les hemos presentado a ustedes. En este caso, bueno, está de esa manera. Ustedes pueden construirla o incluso si saben utilizar alguna otra herramienta, podemos hacerlo. Entonces vamos a hacer un problema sencillo. Bueno, sé que ningún problema es sencillo, pero vamos a construir un problema sencillo. En este caso vamos a irnos con por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? ¿Sí? Desertaron, desertaron de la educación secundaria, ¿sí? Este dato no está corroborado, lo que sí hay que corroborar los datos, por eso es importante estos datos que ustedes están pidiendo. Permítanme. De la educación secundaria, un 14% de adolescentes en el estado de Hidalgo. Ya vieron ustedes, allí hay, podemos poner durante la pandemia o en el año 2020, porque ahí ya estamos viendo en qué periodo está el tema de la pandemia, y ya vimos que en el año 2020 desertó de la educación secundaria un 14% de adolescentes en el estado de Hidalgo. Se ubican, están todos los elementos de nuestra definición del problema, ¿sí? Que tenemos aquí la ubicación geográfica, ¿sí? Nuestra temporalidad, el 2020, ¿sí? ¿Cuál es la situación negativa? Es que desertaron de la educación secundaria. ¿Cuál es nuestra magnitud? El 14%. Y los sujetos, ¿sí? O áreas de enfoque, que en este caso, adolescentes del estado de Hidalgo, ¿sí? Claro, ustedes, por supuesto, lo pueden plantear, más bien lo tienen que plantear a nivel municipal, ¿no? Centrando en el municipio en el que ustedes están participando. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué durante la pandemia desertó ese 14% de adolescentes en el estado de Hidalgo? O sea, ¿por qué? Y entonces podemos decir, ¿por qué desertaron? Bueno, primero porque, a lo mejor, porque las clases, ¿no? Las clases se tornaron aburridas, ¿no? Por ejemplo, y sin productividad. Eso me lo han dicho algunos chicos que no logran, ¿no? Concentrarse para sus clases porque les parecen aburridos, ¿no? Aburridas, en el mejor de los casos, porque en algunos casos toman las clases, pero no necesariamente aprenden cosas, ¿no? Otro que es porque desertados porque se han puesto a trabajar, ¿no? Entonces, ha aumentado, o niñas, adolescentes, presentan necesidades económicas, ¿no? Económicas en sus familias. Entonces, allí hay otro. Cada uno de estos problemas incluso se puede formular siguiendo esta norma que ya les decía de los 5 elementos. Ahora,
Digo, es para llevar un mejor seguimiento. Ahora no estoy poniendo datos, pero al menos sí estoy colocando las situaciones negativas. Para hacerlo con mucho más en forma, tendríamos que poner todos los elementos del problema central en cada uno de los cuadritos de las causas. Pero por ahora, para hacer este análisis sencillo, igual ustedes lo pueden hacer, solo vayan colocando estas, digamos, como las causas, ¿no? Negativas, ¿no? Principales. Y bueno, entonces, uno es que les parecen aburridas las clases, por eso desertan. Otro es que presentan necesidades educativas, ¿sí? Sí, pero puede haber otro, fíjense, el hogar y violencia, ¿no? Por ejemplo, violencia física y psicológica, ¿sí? Porque a lo mejor ellos están viviendo una situación de violencia que desertan de la escuela, ¿no? Esa puede ser una causa, ¿sí? Y podemos analizar otra, además de que las clases se tornaron aburridas, ¿sí? Que los adolescentes presentan necesidades económicas en sus familias, ¿sí? Y que en el hogar violentan psicológicamente. Podemos encontrar alguna otra causa, sí, a lo mejor por decisión de los padres, ¿sí? Por decisión, porque ha habido familiares de las y los, pero vamos a ponerlo como causa, los responsables de la crianza así lo decidieron, o decidieron sacarlos de la escuela, ¿no? Decidieron sacarlos de la escuela, ¿vale? Entonces ya ahí tenemos cuatro causas principales, ¿sí? Y bueno, nuevamente nos hacemos una pregunta. ¿Por qué las clases se tornaron aburridas y sin productividad, ¿no? Y entonces podemos ver ahí, porque los profesores solo piden resúmenes de las clases en televisión. Yo, bueno, eso es, me lo han comentado algunos jóvenes, ¿no? Que sus profesores para poder, pues lo único trabajo que les piden es, ¿sí? No todos, pero porque algunos profesores, vamos a ponerle aquí, ¿no? Algunos profesores les piden estos, solo que vean, hagan resúmenes de las clases de televisión. Y aquí, fíjense, podemos ir colocando más causas. Y ahí les puse un cuadrito, ustedes pueden poner otro, ¿no? Si les es más útil. Por eso les decía, esto solo es el ejemplo. Si ustedes quieren colocar más causas o si quieren utilizar otra aplicación, como de estas aplicaciones ya de elaboración de árboles, lo pueden hacer, ¿no? Y fíjense, ¿sí? Nosotros miramos aquí también la segunda causa. Además, ¿por qué se puede tornar aburrido? Bueno, entonces nosotros ya decimos, bueno, porque pasan, ¿sí? Mucho tiempo frente a la computadora viendo las clases, ¿no? ¿Sí? Esto, mucho tiempo frente a la computadora viendo las clases, por eso se tornan aburridas. Entonces ya tenemos aquí dos causas, ¿no? Las presentan necesidades educativas. Fíjense que aquí vamos a cambiarle un poco, porque vamos a poner la causa principal de la cual desertan es que adolescentes se han puesto a trabajar, ¿sí? Entonces sí, no sé si se dan cuenta, es ese análisis que hemos, bueno, eso que ahora reflexioné y que no se los hice, no se los miré, no se los platiqué, perdón, tiene que ver con que los niños y las niñas en realidad, antes que una causa secundaria, es que presentan necesidades económicas en sus familias y por eso se ponen a trabajar. Y después, si se ponen a trabajar, entonces dejan la escuela. Ya se dieron cuenta de esta relación causal que se va presentando. Y así sucesivamente, ustedes, de preferencia, una recomendación personal es que agreguen dos causas secundarias. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, o sea, bueno, ustedes podrán entonces decir, ¿qué está haciendo el municipio para en este caso es una tarea que no le corresponde un tanto al municipio, sino al orden estatal? Pero, ¿qué está haciendo el gobierno del estado para que estos profesores, ¿no?
que piden resúmenes de clases, o sea, mejoren sus estrategias didácticas. O sea, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado para que los niños y las niñas no pasen, o los adolescentes no pasen, no sé, de las 8 a las 2 de la tarde frente a una computadora, ¿sí? ¿Qué está haciendo el gobierno, en este caso, a lo mejor ahí sí les toca a ustedes, para que los adolescentes presenten o no presenten estas necesidades económicas en sus familias? ¿Se dan cuenta? Están atacando las causas y así sucesivamente. En el hogar hay violencia física y psicológica. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, porque los padres, ¿no? Por ejemplo, padres y madres se han quedado sin empleo, ¿sí? Y entonces aquí ya se encuentran otra relación, si se dan cuenta, ¿sí? Hay otra relación directamente con esta, de que no tienen recursos económicos, con esta. Sí, se pueden buscar cualquier relación. Entonces, porque se quedaron sin empleo, ¿ya se dieron cuenta? Por eso las políticas de empleo son tan importantes ahora en este periodo, ¿sí? Y claro, pueden buscar por qué más hay violencia física y psicológica, ¿no? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, también hay violencia física y psicológica porque los padres suponen que es la única forma de educar, ¿no? Y entonces aquí lo ponen como otra causa, ¿ya se dieron cuenta? Lo podemos poner como otra causa directa, ¿sí? Que padres o responsables de la crianza miran a la violencia como una forma de educar, ¿sí? En este caso, no sé si al principio, si recuerdan, al principio de la pandemia comenzaron a circular muchos videos donde las mamás empezaban a enseñar a sus hijos, por ejemplo, a estar en la escuela y les pegaban, o incluso sigue sucediendo, ¿no? Que cuando los ponen a estudiar y si no hacen bien una tarea, bueno, llueven los golpes, los insultos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí vamos analizando. Entonces, como municipio, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y lo mismo pasa con que los responsables de la crianza decidieran sacarlos de la escuela. ¿Por qué deciden sacarlos de la escuela? Porque suponen que eso ayudará más, ¿no? O porque, y bueno, ya estaremos viendo como varias de las causas, ¿no? O lo sacaron solamente porque no quieren atender, esa ya sería una causa negativa, ¿no? No quieren atender como su situación escolar de los niños y las niñas y entonces lo sacan. También porque no cuentan con elementos para apoyar. Me ha tocado ver muchas madres, muchos padres de familia que no saben cómo apoyar a sus hijos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos a parar nuestro análisis de causas. Si todavía ustedes pudieran sacar más causas terciarias, y bueno, entre más profundicemos en el análisis del problema, está mucho mejor, ¿sí? Y bueno, luego nos preguntamos, ¿no? Para hablar de los efectos o de la copa del árbol. Bueno, durante la pandemia desertó de la educación secundaria un 14% de adolescentes en el estado de Hidalgo. Entonces, si desertan de la escuela, ¿eso qué puede producir? ¿Eso qué puede producir? Bueno, ¿sí? No algún error que siempre cometemos, que hacemos coincidir una causa con un efecto, una causa con un efecto. No, no, no. Los efectos son aquellos que se producen directamente del problema central. En este caso, o sea, ¿qué produce que los niños, o sea, qué efecto produce que los niños y las niñas, en este caso las y los adolescentes, deserten de la escuela? Bueno, primero, que hay un riesgo de que sean reclutados el crimen organizado. Es un efecto, ¿no? O sea, que puedan ser reclutados por el crimen organizado, eso es, por supuesto, gravísimo, ¿no? Si desertan de la escuela, eso puede producir, ¿no? Por ejemplo, que haya migración, ¿no? O sea, porque algunos adolescentes tienen a sus papás o a sus familiares en los Estados Unidos y ahora al no ver, o incluso otros que han visto como una opción, ¿no? Que han visto como una opción la migración. Pero fíjense, la migración la voy a poner un poquito más arriba, porque pienso que aquí aumento del trabajo infantil, ¿sí? No permitido.
porque recuerden que hay trabajo infantil permitido. Los adolescentes pueden trabajar, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones. Entonces, si desertan de la escuela, pues bueno, puede aumentar el trabajo infantil permitido, ¿no? Aparte que, o sea, ellos se pueden a trabajar como causa, puede aumentar el trabajo infantil permitido. Sí, ¿qué otra cosa puede pasar si los niños, los adolescentes desertan de la escuela? Bueno, puede suceder, por ejemplo, que se casen, ¿no? O que se embaracen, o que sí tengan familia, ¿no? Comiencen una vida familiar, ¿sí? Porque algunos como que se desesperan, quieren salir de su casa, sí me ha tocado, y algunas chicas sí se han fugado con sus novios, ¿no? Eso puede ser como un efecto, ¿no? Comienza una vida familiar a temprana edad, ¿no? Y el otro es pues que se embaracen también puede ser el tema de la deserción, ¿sí? ¿Qué otro, digamos, qué otro efecto podría causar? Pues sí, como decíamos, ¿no? El embarazo a temprana edad o el embarazo adolescente puede ser un efecto de que ellos deserten de la escuela. ¿Por qué? Porque si no están yendo a la escuela, ¿sí? Buscan otro espacio de convivencia que puede ser el espacio donde busquen algún trabajo y ahí en ese espacio de trabajo, bueno, ya haber cierta independencia económica, pues comienzan una vida, no necesariamente todo su derecho, una vida sexual y por supuesto un asunto de embarazo, ¿no? Y bueno, puse acá como otro efecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, qué riesgo de que sean reclutados por el crimen organizado, incluso creo que podría pasar acá, pero si se dan cuenta hay muchas relaciones en cuanto a los efectos, ¿no? Y bueno, yo digo aquí, su calidad de vida se mira disminuida, ¿sí? Y a lo mejor hay un efecto muy grandote que en este caso se atenta, ¿sí? Contra el derecho al sano desarrollo, ¿no? Que sería como lo más grave, o incluso, ¿no? Que a lo mejor pueda ser el efecto más grande, ¿sí? O sea, que haya el riesgo de que sean reclutados por el crimen organizado. ¿Sí se dieron cuenta? Eso puede ser como lo más grave que nos pueda suceder. En algunos casos, en algunos problemas, algo más grave es el tema de los suicidios, ¿no? De la vida. Entonces, tenemos que estar pensando los efectos más graves en cuanto a los dominios de la convención. Protección, desarrollo, vida, supervivencia. ¿Sí? Que están allí establecidos como los dominios de la convención. Pero bueno, prácticamente aquí tenemos un árbol de problemas, un árbol de problemas, claro, donde tenemos el problema central, ¿sí? El análisis de causas, si se dan cuenta, causas primarias y luego causas secundarias y un asunto de efectos, ¿sí? Claro, de preferencia si ustedes pueden poner enunciados, viendo la problemática. Y recuerden que aquí es en un sentido negativo. Todo lo que esté causando, pues sí, aspectos, pues sí, que deprimen la calidad de vida de las personas. Así es. Si se dan cuenta, algo que no hice fue colocar las palabras falta, ¿sí? Porque si nosotros ya nos metemos con falta esto, falta el otro, prácticamente nosotros ya estamos dando las soluciones. Pues sí, si decimos que aquí faltan talleres, la solución son los talleres. Entonces, por favor, una recomendación es que los problemas, las causas, no sean la falta de soluciones. Si se dan cuenta, en ninguno de estos nosotros pusimos falta. ¿Sí? Falta o no tienen o no presentan, ¿sí? Porque entonces, cuando estamos en la falta, ya estamos hablando de las soluciones. Si faltan talleres, si faltan topes, si faltan, ¿sí? Pues sí, ya, o sea, ¿qué tanto es suficiente para nuestra sociedad? Entonces, yo diría, eviten, o sea, piensen, eviten la palabra falta y siempre coloquen acá todos los elementos de negativos, ¿correcto? Pues este es nuestro ejercicio, colegas, que nosotros estaríamos haciendo. Este solo es un ejercicio sencillo. Bueno, no sencillo, claro, lleva su tiempo, más o menos, bueno, y también lleva un proceso de planeación, pero ustedes, digamos, como están sondeando, preguntando con sus compañeros y compañeras del municipio, con algunos adultos, vayan construyendo este árbol de problemas, digamos, desde lo que les van diciendo las personas. Si lleváramos un proceso, digamos, más amplio, con mucho
más tiempo, yo les diría, claro, por favor, hagan las reuniones con el personal, que sería lo ideal. Si alguno de ustedes, alguna de ustedes puede hacerlo, hagan reunión con personas de su municipio, directamente con quienes trabajan en el ayuntamiento, hagan reuniones con algunos empresarios, hagan reuniones con a personas adultas, hagan reuniones con, y con las personas adultas, con los diferentes tipos de personas adultas que puedan estar representando, digamos, al municipio, que desde luego trabajamos también desde la diversidad y a veces no hay tanta representación. Pero, por ejemplo, si en nuestro municipio existe población indígena, platiquemos con esa población indígena. Si existen personas con discapacidad, que desde luego las hay, platiquen con esas personas con discapacidad, platiquen con esas mamás que han decidido bueno, formar a sus hijos de manera, como ellas solas, ¿no? Como de manera monoparental. Ustedes busquen a todos estos tipos de personas para que les ayuden a problematizar y lo más importante, pensar también en qué es lo que dicen niñas, niños y adolescentes. Les digo, ya habrá un módulo para planear, pero si desde ahora igual ustedes tienen grupos de niñas, grupos de niños, de adolescentes, ya pueden irles preguntando estas cosas que están allí en nuestro instrumento. ¿Sí? Cualquier duda, no olviden, me encuentro en el chat, me encuentro allí en el WhatsApp para resolverla o con un correíto, cualquier cosa, buscamos resolverla en el instante. Muchísimas gracias y que tengan un éxito en su actividad. Nos vemos.